La Razón Plus presenta. Finalizando esta semana, la Asamblea Legislativa Plurinacional se puso las pilas y empezó a trabajar, lo que de repente no hacía hace bastante tiempo. Hubo en esta semana dos sesiones que marcaron la agenda informativa. Una anteayer, que fue de la Asamblea Legislativa Plurinacional, que después de denuncias de supuestamente desperfectos en el tema del voto electrónico, se votó de manera reiterada, tuvieron que repetir en realidad la votación, pero no había conformidad en torno a lo que estaba ocurriendo. Denunciaban algunos legisladores que no podían acceder justamente al programa, al sistema, ni votar, y simplemente salía el dato y se daba por aprobada por ejemplo, el proyecto de ley de préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo para la construcción de un parque lineal entre las ciudades de La Paz y El Alto por $30 millones. Al final se logró aprobar solamente en su estación en grande, porque obviamente los reclamos de los legisladores continuaban, y ante esa situación el presidente David Choquehuanca decidió entrar en un cuarto intermedio. Ayer fue el turno de la Cámara Baja, donde empezó a haber acusaciones, pero también volaron vasos de agua, floreros, cualquier elemento servía para justamente hacerle llegar el enojo a quienes estaban en la testera, ya sea la directiva como también ministros de Estado. Hubo paraguas, folders que protegían justamente a la directiva, a los ministros. Una sesión bastante atropellada, esto por el debate de los contratos de litio. Esta tónica que sobre todo se ve en esta legislatura, en estos ya casi 5 años, no sabemos si va a ser la tónica de la siguiente Asamblea Legislativa, que arrancará funciones el 8 de noviembre, después de las elecciones del 17 de agosto. ¿Es esta la nueva manera de hacer política y entender que el debate quedó en quién lanza el objeto más contundente en lugar de quién tiene los argumentos más fuertes? ¿Es a la fuerza que van a salir los proyectos de ley y de esta manera avanzar en una agenda legislativa? ¿Es con la concertación? ¿Es con el diálogo, con la negociación, con la prebenda? ¿Qué nos espera para los siguientes días, semanas, meses y años en este proceso de descomposición de las instituciones en nuestro país? Y en medio de todo esto está atravesado el calendario electoral, que por supuesto cada día nos da algunas sorpresas o no. Fuerzas políticas que tienen listas improvisadas de candidatos y candidatas, o candidatos fusibles a los de fácil reemplazo. Ayer se venció un plazo justamente en el calendario electoral, que era la sustitución de candidaturas por renuncias. A partir de hoy, hasta el 13 de agosto, será por inhabilitaciones. Y hoy también cierra un plazo importante para los ciudadanos y ciudadanas inhabilitados e inhabilitadas para votar. Hasta hoy justamente es el plazo para pedir su reincorporación al padrón que se conocerá finalmente en los siguientes días, ya prácticamente a 45, 44 días de asistir a las urnas para elegir un nuevo gobierno. Y ahí surge otra pregunta: ¿de qué manera los candidatos y candidatas tienen la agenda con enfoque de género? ¿Cuánto se está pensando en justamente trabajar y avanzar y reforzar o cambiar todas las conquistas que se han logrado en estos años de buscar una sociedad más justa? No con un sector de la población, como se suele decir, sino con más de la mitad de la población. ¿De qué manera las fuerzas políticas tienen una mirada, una visión crítica y posibles soluciones
al tema del enfoque de género como política estructural en economía, en justicia, en educación, en salud. Viernes 4 de julio. Bienvenidas y bienvenidos a este Piedra, Papel y Tinta, cerrando esta primera semana de julio, hoy con dos celebraciones, diríamos. Una a nivel nacional, la que más nos interesa. Hoy justamente se conmemoran 451 años de la fundación de Tarija. La Chura Tarija hoy está de fiesta, justo cae viernes. ¿Qué les digo? ¿Cómo estará la fiesta por allá? No es feriado, pero me imagino que un feriado de facto debe ser. Fue justamente la ciudad fundada un 4 de julio de 1574. Ahí está, las hermosas postales que nos ha preparado producción desde la capital de la sonrisa, ¿no? Aquella hermosa ciudad, la ciudad de Tarija. Hermosa, realmente. Qué lindos recuerdos uno tiene de Tarija, qué lindas amistades uno va conociendo, la gente siempre tan amigable allá en la Chura Tarija. Y bueno, para los que les gusta el panorama internacional o casi siempre ven hacia el norte, hoy es el aniversario de Estados Unidos, de la independencia, feriado por allá, muchos actores políticos que seguro estuvieron celebrando, ya no en las fiestas como antes, que se vestían de cowboys y se iban a la embajada norteamericana y era prácticamente un pase VIP el estar allá invitado, pero hay todavía algunos candidatos o precandidatos políticos que se dieron una vueltita por allá a celebrar la independencia de Estados Unidos. Un fuerte abrazo a toda la gente por allá. Vamos a dar la bienvenida a quienes nos siguen a través de nuestras diferentes plataformas. Estamos en YouTube, en Facebook, en Twitch. Ahí van todas las transmisiones en directo justamente de la programación de La Razón Plus, que arranca con La Razón Radio a las 8 de la mañana. A las 11 viene este Piedra, Papel y Tinta. 12 marcas con lo mejor del deporte y todos los lunes energías y negocios con los temas empresariales y económicos, además de financieros. Todo esto también lo podrán encontrar en nuestra página web www.larazón.bo. Ahí hay una pestañita que dice La Razón Plus, ahí están todos nuestros programas y por supuesto también ahí está toda la información de lo que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. Allí también encontrarán nuestra edición del e-paper que sale todos los días y que vamos a revisar su tapa a continuación. Los temas más destacados: bochornosa sesión de diputados, frena contrato de litio. Hasta las 23:30 no se había instalado la votación sobre el acuerdo de Hong Kong CBC. La oposición quiso tomar la testera y dirigentes de Comcipo objetan la aprobación de la ley. Alrededor de las 4 de la mañana se entró en un cuarto intermedio. Subapertura ante la caída del precio del dólar paralelo, la ASFI aumenta el control de las casas de cambio. Totora Oruro gana en La Paz 1-0 a The Strongest. Arce denuncia aprestos sectarios contra el país. En temas políticos, Núñez del Prado en el binomio de Aracena. Son las fichas que se van moviendo. Falta ver quién va a ser, por ejemplo, el candidato a la presidencia por Nueva Generación Patriótica, ya que Jaime Dun no podrá ser. ¿Quién será, por ejemplo, la acompañante de Johnny Fernández? Porque tampoco se conoce la alianza Fuerza del Pueblo, quién va a acompañar a Johnny Fernández, si él seguirá siendo o no el candidato. Más temas tenemos abajo. Estaño lidera exportaciones de Bolivia hacia Estados Unidos. En temas locales, Arias acusa al Consejo de usurpación de funciones. Iván Arias, que esta tarde tiene una audiencia, y que sospechan desde el entorno de Arias que podría ser aprehendido o recibir, por ejemplo, como medidas sustitutivas, un arresto domiciliario sin derecho al trabajo, y es por eso los movimientos extraños que dicen se están haciendo entre la bancada del MAS y dos disidentes de la alianza oficialista. Y EPFB inicia la prueba extendida del Sirari West.
La fotografía de lo que ocurrió ayer en Buenos Aires busca ampliar mercados. El Mercosur toma medidas ante la guerra comercial. Avanza a paso firme, dicen, el acuerdo con la Unión Europea para justamente entre estos dos bloques firmar alguna especie de acuerdos que permitan ampliar los mercados para productos europeos acá y latinoamericanos allá. Estas y otras informaciones las encontrarán al interior de nuestra edición del e-paper, así como también encontrarán, por supuesto, también las caricaturas que forman parte del debate, no con las letras, sino a través del dibujo. Y eso nos ha preparado esta mañana, como todos los días, el maestro Al-Azhar. Vamos a privatizar todo, es uno de los candidatos expertos en disponer de lo ajeno, dicen. Bueno, a propósito de las propuestas, ¿no? Propuestas que además no son nada nuevo, es decir, ya lo vimos. En la década de los 90 se privatizaron muchas empresas que cuando se las implementaron decían que eran estratégicas para el desarrollo regional y después acabaron en manos privadas, a precios de repente no tan buenos. ¿Será que se repite la historia 30 años después? Veremos. Víctor Hugo Romero tiene lo suyo también. Vengo del futuro y la situación empeora, dice. ¿Cuál? ¿La económica o la política? Pregunta la gente antes de ir a votar. ¿La institucional? ¿La calle? Y así podríamos seguir aumentando. La situación internacional, el mundo también bastante loquillo. Muchas gracias a Víctor Hugo Romero por también presentarnos día a día este material. Bien, les decíamos, hoy es la fundación de Tarija y claro, no podemos estar ausentes de festejar a nuestra modesta manera a través de la música. Vamos ahora a presentarles una canción que es prácticamente un himno, Chapaco Soy titula, bajo la interpretación de una chapaca de oro, Esther Marisol. Fue mío cantor enamorado sin remedio. Qué lindo, qué ganas de estar un ratito en Tarija, ¿no? Me imagino que están con mejor temperatura que en La Paz, aunque iba también a llegar un frente frío, por supuesto, que llega desde el sur, desde el polo sur, y en la Argentina que están padeciendo justamente esta ola polar, pero creo que había lindo clima para este fin de semana. Fuerte abrazo a chapacas y chapacos. Bien, vamos a entrar en materia, vamos a hablar de lo que ocurrió ayer en diputados, de lo que ocurrió anteayer en la sesión bicameral, es decir, de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Se pusieron las pilas, las directivas, convocaron a sesiones bastante atropelladas, con denuncias de problemas en el voto electrónico, de justamente incorporar un tema que no era parte del debate. ¿Y qué se prevé para hoy? Que la Asamblea Legislativa volverá a sesionar, a retomar esa sesión que entró en cuarto intermedio desde el miércoles. Está con nosotros el diputado de Comunidad Ciudadana, diputado por La Paz, Miguel Roca, a quien le agradecemos que nos acompañe esta mañana. ¿Cómo está, diputado? Buenos días, Diego Montaño lo saluda desde el Piedra, Papel y Tinta. ¿Qué dice? Uy, justo atrás, café, me imagino que han estado trabajando a full estos días, hay que recargar pilas y con un buen café boliviano. Muy buenos días, Diego. Estoy recargando pilas. La sesión terminó esta madrugada como a las 5 de la mañana. Llegué casi a las 6 a mi casa en Achumani. He tenido varias entrevistas en la mañana, o sea que ahora me agarraron a medio camino. Y si me permites el corte comercial, estoy en el hermosísimo Café Típica de aquí de la plaza de Obrajes, que me he prestado el ambiente. Me bajé del trufi porque no alcancé a llegar a la asamblea, porque obviamente estamos preocupados de que en cualquier momento se podría reanudar la sesión y la votación de los contratos con el litio. Querido Diego, si me permites, quisiera hacer un paréntesis para un brevísimo comentario sobre
caricatura de Al-Azhar, ¿no? Cuando dice, vamos a privatizar todo, dice otro candidato disponiendo de lo ajeno. Me parece que la caricatura linda, pero el concepto está pero muy equivocado. Comúnmente dicen que la empresa pública es de todos, es de la gente, es del pueblo, pero el pueblo y la gente no se entera. Y los políticos creen que es su empresa propia y la manejan para sus propios intereses. Corrupción e ineficiencia es la marca de las empresas públicas y por eso siempre terminan deficitarias. Entonces, cuando uno habla de privatizar una empresa es parar la hemorragia, porque le quita plata al pueblo. Primero ya le quitó en la inversión inicial y luego todos los meses le quita plata porque son deficitarias. Entonces, de los bolsillos de los contribuyentes hay que poner plata para que funcione esa empresa pública para beneficio de quienes los manejan. Entonces es justo al revés. Quienes disponen del ajeno es quienes les gusta y quieren mantener las empresas públicas. Ahí cierro el paréntesis con relación a la caricatura, estimado Diego. No, gracias, diputado. Siempre es bueno escuchar su visión, su mirada respecto a todos los temas. Uno de los temas, y a propósito de empresas públicas y de recursos naturales, es el del litio, que ayer justamente tuvieron una sesión bastante atropellada en la Cámara Baja. No pudieron entrar en debate, pese a que había una insistencia de parte de la directiva, una intención de que se empiece a votar y a aprobar este contrato con la empresa china CBC. Finalmente, la oposición o las oposiciones no permitieron que se llegue a este punto. ¿Cuándo se va a reanudar la sesión? Usted dice, sospechan que cualquier momento pueden reactivarla. Exactamente. Hagamos un poquito de memoria retroactiva de cuándo comenzó esto. Exactamente el 2 de febrero se trató este proyecto de ley para aprobar el contrato de litio con esta empresa china CBC en la Comisión de Economía Plural. Ahí el oficialismo, el gobierno llevó sus grupos de choque y realmente estaban hostigando a quienes no estamos convencidos de ese contrato. Y ahí se hizo un cuarto intermedio también en la comisión, y no sé si recuerdas porque fue muy visto por la prensa. Llamaron intempestivamente a las 9 de la noche a reanudar la sesión en la comisión, y lo que es peor, no solamente no nos avisaron a los de oposición, sino que cuando nos enteramos y quisimos entrar, había policías en la puerta del Parlamento, de la Asamblea Legislativa, que no nos dejaba entrar. Se armó todo un escándalo. Finalmente, con mucha maña y después de varias horas de cazar, lograron aprobar con una mayoría apenas, y con votos de José Carlos Gutiérrez, de Creemos, y de Pedro Coro, que es un diputado del ala evista, que también los evistas se enojaron mucho con él. Con esos dos votos lograron la mayoría mínima para aprobarlo en la comisión. Y a raíz de esta forma se generó todo una reacción en la sociedad, no solamente en Potosí, el Comité Cívico, Concipo, sino en general y en redes sociales, de la gente muy preocupada y a la vez muy indignada de la forma en que se pretendía aprobar estos muy polémicos contratos. Pues mira, esto sucedió en febrero, y las semanas y meses siguientes hubo mucha polémica al respecto, y el día de ayer nos quisieron sorprender, ¿no? Convocaron a sesión, y este es el primer punto en el orden del día, sin ningún consenso previo con nadie. Llama también la atención que no había nadie de la oposición en la directiva. Para que la gente que nos escucha sepa, la directiva está compuesta por 7 miembros, mira ahí, ¿no? Y se ven unas sillas vacías. 4 miembros son del oficialismo, del bloque de mayoría se llama, y 3 miembros de la oposición. ¿Quiénes son estos 3 miembros? La segunda vicepresidenta, Toribia Lero, que ahora es candidata de la Alianza de Samuel, no estaba. El tercer secretario, José Maldonado, que también es candidato, pero de la Alianza de Tuto, tampoco estaba.
y tampoco estaba Óscar Michel, que es de Creemos, que también creo que, no sé si es candidato o no, pero es de la alianza de Samuel. Entonces, muy frustrante que los que tienen que defender la posición de la oposición en una sesión y en una votación tan crítica, donde no solamente se estaba tratando lo del litio, sino se iban a tratar créditos también, justamente los tres representantes de la oposición no estuvieran. Eso nos ha llamado mucho la atención y lo digo abiertamente, nos ha molestado, porque no es la primera vez que hacen esto, que se ponen en esa funcionalidad, ¿no?, en favor de lo que quiere el gobierno, de una manera poco, en el mejor de los casos, muy irresponsable, suponiendo que no sabían o que no hay nada, digamos, de ningún acuerdo por debajo de la mesa para viabilizar esto. El hecho es que la discusión, el debate fue larguísimo, comenzó la sesión a las 10 de la mañana y de ayer, 3 de esta madrugada, decide el presidente Omar Yujra llamar a votación y hacerlo por escrutinio. ¿Qué quiere decir? Votación secreta. En medio de todo el debate había muchos rumores, como lo hubo aquella vez en la comisión, de que estaba corriendo mucho dinero para comprar los votos. Entonces exigíamos mucho una votación nominal, para que la gente que nos escucha entienda con claridad. La votación nominal es: llaman lista a cada uno, cuando llaman tu nombre te paras, votas a favor o en contra públicamente a voz viva y tienes hasta 3 minutos si quieres usarlos para justificar tu voto. Pero Omar Yujra prefirió el voto por escrutinio, que es entrar a una casetita, ¿no?, y en secreto votar, doblar tu voto, que nadie se entere y depositarlo en las urnas. Obviamente nosotros reclamábamos que este método de votación era simplemente para encubrir quienes que estaban vendiendo su conciencia, vendiendo su voto, porque si era un voto de convicción a favor, digamos, de alguien por parte de alguien de la oposición, pues que tenga la valentía, los argumentos, la convicción de decir por qué quiere aprobar ese contrato. Entonces ahí se suscitó una protesta para no permitir que entren en esas dos casetitas que hay Sí, al lado bueno, de la testera. ahí la están bajando. Entonces, creo que justo aparezco yo ahí doblando la casetita y me senté encima. Ah, ese es para usted, no lo habíamos permitir. reconocido. Yo iba a decir quién es, no lo había reconocido. Ahora, diputado, esta no es la primera vez que hay una sesión acalorada, no es la primera vez que los medios, incluyéndonos, titulamos como bochornosa sesión. Y la pregunta es... Realmente soy yo, sí. del oficialismo. La pregunta es, diputado, ¿es esta la nueva tónica de la política? ¿Por qué se ha llegado a un punto en el que en el Parlamento no se parla, sino se grita, se lanzan objetos, tienen que haber paraguas, guardias de seguridad, todos los funcionarios salen ahí con resguardo para que no agredan a la directiva? ¿Qué pasa, diputado? Lamentablemente, Diego, no es la nueva tónica, es la tónica de toda esta legislatura. Cuando el MAS tenía el rodillo, era la mayoría permanentemente hacía este tipo de abusos. Pero estos abusos se incrementaron cuando perdió la mayoría. Y como son minoría, y una minoría pero realmente reducida, estoy hablando del arcismo, del oficialismo, del gobierno, su representación en el Parlamento, en vez de dedicarle, y se los he reclamado muchas veces públicamente, si le dedicaran una pequeña porción del tiempo, la energía, la creatividad maligna, malvada que le ponen a buscar la manera de hacer trampa, ¿no?, de hacer fraude, de engañar con esa típica y perniciosa llamada viveza criolla, si le pusieran un poquito de ese esfuerzo a construir consensos, les iría mucho mejor. Al Parlamento le iría mucho mejor y consiguientemente al país le iría mucho mejor. Pero no, siempre intentan hacer la trampa y últimamente les va mal. No logran hacer la trampa porque, uno, ya conocemos sus mañas. Entonces ya, por ejemplo, cuando ya sabíamos que nos iban a llevar al voto secreto para poder encubrir
los maletines negros, figurativamente hablando, ¿no? Las conciencias que compran, las coimas que pasan para comprar los votos que les valen. Había dicho que nos íbamos a poner ahí para pedirle entrada, y bueno, ahí ya se me ocurrió a mí bajar cassette, sentarme encima de ella, porque es un abuso. Hay otra cosa que es muy importante que la gente sepa. El presidente de la Asamblea no tiene ninguna potestad, de acuerdo al reglamento, para decidir la forma de votación. Esa es una potestad del Pleno de la Asamblea, es algo por lo que se debería haber votado. La forma, suena redundante, pero la forma de votación debería haber sido decidida por la mayoría del plenario. Y lo otro, insisto, no había en la directiva nadie de la oposición. Y esto es un reclamo abierto que le hago a Toribio Alero de la Alianza Súmate, de la Alianza, un terrible lapsus, de la Alianza de Samuel, ¿no? José Maldonado de la Alianza y Oscar también de la Alianza de Samuel. ¿Por qué no cumplen con su responsabilidad de representar a la oposición en la directiva, en la estera, sobre todo en casos tan críticos como el que se discutía anoche, ¿no? Entonces, justamente por todos estos abusos y la falta de representación que teníamos en la testera, que, insisto, es algo que no es una cosa menor, tendrán que dar las explicaciones por tamaña irresponsabilidad, por decirlo menos, pero que tuvimos que recurrir, como en otras ocasiones, a evitar el abuso, evitar la violación del reglamento, evitar la violación de la pata, y tenemos que hacerlo, digamos, con acciones hecho, lamentablemente. Bien, nosotros tenemos conocimiento, por ejemplo, en el caso de Toribio Alero, que tenía una agenda, estaba cumpliendo en el departamento de Cochabamba, en un foro justamente. No, es que renuncie vicepresidencia y que ponga otra persona. Bien, estamos teniendo algún problema con la conexión, pero sí hemos entendido que pongan, que habiliten a sus suplentes, en todo caso, o que renuncie, decía Miguel Roca. La pregunta es, diputado, hoy se va a reanudar la sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional, que también tuvo problemas el miércoles en la sesión por la votación. Esta vez era la votación electrónica, o sea, parece que ni por escrutinio ni la votación electrónica son herramientas muy transparentes, por lo menos así lo entienden. Ayer hablábamos con Enrique Urquidi y decía que esa era cuestionaba bastante lo del tema de la votación electrónica. ¿Qué se espera para hoy en la Asamblea? Sí, porque es una caja negra. Nos piden que apretemos un botón y luego te muestran un cuadrito del resultado. No te dicen quién votó cómo. A ese cuadrito. Y además, Choquehuanca lo hizo hacer tres veces resultados, ¿no? Entonces, imagínate, voten y ¡pum! Lo único que te muestran es eso. Nadie se entera quién votó cómo. Y lo que nosotros insistimos es que la votación tiene que ser pública. Quien vote como mejor vea, en conciencia. Obviamente, el drama es que hay muchos que subastan su conciencia. Entonces, el pueblo, la opinión pública, los ciudadanos tienen derecho a saber cómo están votando sus representantes, sus diputados. Yo siempre he hecho público mi voto. Cuando quieren hacer decreto, inmediatamente lo publico en mis redes sociales. Y no soy el único, somos muchos los que lo hacemos. Y justamente quienes no publicar su voto, quienes no pueden explicar. Y eso los hace sospechosos de tener tratos por debajo de la mesa, tratos oscuros y poco éticos, presumiblemente. Diputado, ¿cuáles los ánimos para esta reanudación de la Asamblea Legislativa Plurinacional, de la sesión de Asamblea, que será en instantes, diríamos, nada más? Bueno, primero, pese al cansancio físico, porque hemos dormido a las 1, 2, 3 horas quienes han podido, como digo, yo estoy en camino al centro, hice la escala técnica aquí en Obrajes para poder tener la entrevista, y gracias a Café Típica por su hospitalidad, prestarme esta salita, pero los ánimos, miren, tenemos un ánimo constructivo de construcción de consensos. Le hemos planteado al oficialismo muy formalmente la ley de carburantes. El problema más agudo
de la economía y de las familias bolivianas es la escasez de carburantes, que se da también a su vez por una escasez de dólares. Pero entonces digo, no nos pidan créditos para que seguir dándole esos dólares baratos a 6.96 a YPFB para que lo sigan despilfarrando, rifando en su esquema de corrupción y de ineficiencia. La ley de carburantes lo que plantea es quitarle el monopolio a yacimientos, abrir irrestrictamente al sector privado toda la cadena de suministro, desde la importación, el transporte, el almacenamiento y la comercialización de carburantes. Luego quitarle todos los impuestos a esa cadena. ¿Qué sentido tiene que con una mano cobras impuestos para con la otra pagar subvención? Es un absurdo. El otro absurdo es que hay que eliminar de sustancias vinculadas al diésel y a la gasolina. Es un absurdo que un producto de primerísima necesidad que todos los bolivianos consumimos todos los días esté en este régimen. Eso es más corrupción y más ineficiencia. Y digamos, el cherry en la torta de este proyecto de ley es un esquema de subasta de los dólares provenientes de créditos o de las exportaciones del gas, digamos, de los dólares del gobierno, ¿no? El Banco Central no se los puede dar a 6.96 a yacimientos para que los siga rifando. Los tiene que subastar, pero es una subasta que no pregunto quién me da más bolivianos por este dólar, sino yo ofrezco este dólar a 6.96 y se lo entrego al que me ofrezca la mayor cantidad de litros de diésel y gasolina a cambio del dólar a 6.96. Eso genera competitividad, genera eficiencia y eso nos va a permitir tener diésel y gasolina por debajo de los 5 bolivianos sin subvención y obviamente es útil. Y esto es una solución de fondo. No necesitamos esperar a que cambie el gobierno para comenzar a darle las soluciones a la economía y al pueblo boliviano que necesitan con urgencia. Diputado, gracias por hacer esa escala técnica en Obrajes. Nos decía, se bajó del Trufi para justamente tener esta entrevista. Gracias por cumplir con el compromiso con nuestro medio. Lo vamos a estar esperando acá en nuestros estudios en otra oportunidad para hablar de a ver qué es lo que finalmente vaya a ocurrir en la Asamblea o en la Cámara de Diputados. Lo dejamos disfrutar de su cafecito y que cargue pilas para la sesión de más tarde de la Asamblea. Gracias, diputado. Muchas gracias, siempre un gusto estar aquí en micrófonos y pantallas de La Razón. Un saludo a toda su amplia audiencia y un saludo desde aquí, desde Obrajes hasta Uquizamaña. Un abrazo, que tengan buen día. Gracias, igualmente el diputado Miguel Roca con nosotros a propósito de lo que ocurrió en la Cámara de Diputados hasta esta madrugada. Y lo que se prevé vaya a ocurrir hoy en la sesión de la Asamblea Legislativa, que va a retomar la sesión que entró en cuarto intermedio desde el pasado miércoles. Vaya política, ¿no? Vamos, ¿les parece?, a revisar a esta hora de la mañana la actualización informativa. Daniel Gutiérrez nos prepara, como todas las mañanas, un resumen de las noticias más importantes a esta hora. Estas son las más importantes de La Razón. Tras más de 15 horas de debate, diputados suspendió la sesión sobre el contrato de litio con la empresa china CBC. Se declaró un cuarto intermedio sin fecha de reanudación. El Tribunal Supremo Electoral confirmó que el presidente Luis Arce renunció a la primera senaduría por la paz. Su carta fue presentada el lunes, informó el secretario de Cámara, Fernando Arteaga. Este viernes vence el plazo para que ciudadanos inhabilitados puedan presentar sus reclamos ante el Tribunal Supremo Electoral. No habrá ampliación. La lista incluye más de 396,000 personas. La ATT anunció operativos en terminales y aeropuertos por el inicio del receso escolar. El objetivo es garantizar la seguridad ante el aumento de pasajeros. El alcalde Iván Arias debe declarar hoy ante la justicia. Se lo investiga por no destituir a funcionarios censurados por el Consejo. Si no asiste, se ordenará su aprehensión. Gracias, le decimos a Daniel Gutiérrez por actualizarnos la información cuando son las 11 de la mañana con 38 minutos. Tenemos que cambiar el rumbo de las informaciones, hablar acerca de lo que ocurrió ayer en Cochabamba, pero esto que arranca hace bastante tiempo, la construcción de una serie de propuestas con enfoque de género en este momento electoral, en el que no todo es a qué precio estará la gasolina, cuánto es el déficit fiscal
o cómo solucionamos la inflación, sino de qué manera vemos el problema de manera holística, de manera completa, y de qué manera se está trabajando, por ejemplo, en agenda de derechos hacia las mujeres, de qué manera se piensa la economía desde la visión de las mujeres, estos temas de justamente todo verlo con un enfoque de género, no porque seamos distintos, sino porque las necesidades y la realidad nos llevan a justamente debatir este tipo de temas que son necesarios y estructurales para la sociedad. En este sentido, esta mañana nos acompaña acá en nuestros estudios Lucía Vargas, responsable de incidencia política de la Coordinadora de la Mujer. Lucía, ¿cómo está? Buenos días, gracias por estar acá en la montaña. Bueno, muchísimas gracias, Diego. Nosotras muy complacidas, obviamente, de poder también tener la posibilidad de posicionar una agenda de país que hemos construido más de 550 organizaciones. Consideramos que hablar sobre la economía, obviamente desde la visión de las mujeres, es prioritario y urgente, ¿no? Estamos viviendo una situación de crisis económica muy fuerte y obviamente el impacto está más focalizada en las mujeres, ¿no? Mujeres que están cuentapropistas, trabajadoras del hogar, mujeres que están en el sector informal. Y por supuesto tenemos que estar también las mujeres en las decisiones económicas, ¿no? Que lamentablemente históricamente han sido invisibilizadas, no solamente para la toma de decisiones, sino también en relación al reconocimiento y la valorización del trabajo, del aporte de las mujeres en la economía, y mucho más cuando hablamos, por ejemplo, de los cuidados, ¿no? Que lamentablemente ha sido invisibilizado. En este sentido, ustedes han venido trabajando una agenda país que se las han presentado a las diferentes candidaturas. La anterior semana arrancaron con un foro acá en la sede de gobierno. Ayer fue el turno de Cochabamba, habrá otros foros más. El foro final, diríamos, será con los candidatos a la presidencia. En la primera entrega, diríamos, de estos foros, estuvo ausente el Movimiento al Socialismo, ¿no? El partido que históricamente se jactó de haber trabajado la ley 348, entre otro paquete de normas, para justamente trabajar en beneficio de las mujeres. Sin embargo, no estaba. Ayer, en Cochabamba, ¿quiénes no estaban? Así es, bueno, vamos a contextualizar. Nosotras estamos impulsando estos espacios, foros, que así lo hemos denominado, por la igualdad de género, igualdad social, económica, en la perspectiva de que obviamente en un contexto electoral como ahora necesitamos y requerimos espacios donde podamos contribuir también al voto informado, ¿no? En esa perspectiva es importante que hemos invitado a las 10 organizaciones políticas, las 5 alianzas y los 5 partidos, pero bueno, lamentablemente hemos tenido las ausencias tanto de 2 partidos en concreto, 3, Súmate, que además estaba de local a Nueva Generación Patriótica y al Partido Demócrata Cristiano, ¿no? Y bueno, consideramos que lamentamos muchísimo que no hayan estado presentes, porque finalmente la ciudadanía tiene que conocer sus propuestas, ¿no? Así hay necesidad de saber qué nos están proponiendo, y mucho más para temas tan urgentes, tan estratégicos y estructurales como es hablar del modelo económico de este país. ¿Qué tipo de modelo, qué economía nos están planteando? ¿Cuáles son las soluciones? ¿Cuáles son las propuestas? Esas, de alguna forma, eran las preguntas que al día de ayer se posicionaron en el foro, que, valga decir, que estaba realmente muy lleno, con muchas organizaciones, etcétera, organizaciones, colectivas, diferentes instituciones, ¿no?, que están ligadas a todo lo que es la parte económica. Bueno, ahí estamos viendo justamente imágenes de lo que ocurrió ayer y veíamos a Mariana Prado, estaba la candidata a vicepresidenta. Era la única candidata, bueno, es la única candidata a vicepresidenta, pero era la única candidatura, digamos, presente de ese rango de vicepresidentes. De ahí vemos candidatos a senadores y diputados. Sí. Fíjate que para este foro nosotras hemos priorizado la presencia de los candidatos a la vicepresidencia.
Lamentablemente no hemos tenido también una respuesta favorable, se puede decir, de las organizaciones políticas, pero sí hemos tenido la participación de candidaturas a senadurías y a diputaciones, los primeros, ¿no? Los que están ocupando las listas, ¿no? En primeras posiciones. Y vemos, si bien no era una invitación exclusivamente para mujeres, pero no todas las representantes políticos o políticas eran mujeres. Había bastantes hombres justamente representando a las fuerzas para hablar de este tema. ¿Eso muestra algo o es algo que no debería llamar la atención? Nosotros hemos querido tener obviamente algunos criterios para los paneles, primero que estén ocupando los primeros puestos, en este caso, de las listas, tanto para candidaturas a senadurías como también para las diputaciones plurinominales, ¿no? Sin embargo, consideramos que eso también nos muestra, bueno, muchas veces esto se distorsiona en el sentido de que, bueno, es una agenda país y hay organizaciones de mujeres que están impulsando esto, se considera de que más bien es un tema de mujeres de pronto, ¿no? Entonces, hay de todo un poco, pero también hemos podido apreciar que evidentemente en algunos partidos están mujeres en los primeros puestos, por ejemplo, para senadoras, ¿no? Hemos tenido interesante panel de mujeres que están como candidatas para la primera senadora por Cochabamba, entonces nos ha parecido muy interesante, ¿no? Algunos partidos. ¿Se llevaron algunas sorpresas en cuanto a propuestas, a miradas de las candidaturas, decepciones también? Sí, nosotras hemos hecho un balance, luego ya de las disertaciones, de las exposiciones, hemos abordado todo el foro con 4 temas fundamentales, porque así sabemos que la economía realmente es un campo muy amplio, pero uno de los aspectos centrales consideramos ha sido respecto a conocer cuál es el modelo económico, ¿no? El segundo tema que hemos priorizado tiene que ver obviamente con políticas fiscales y régimen tributario. El tercer tema que se ha focalizado es respecto a la empleabilidad. El otro tema, corresponsabilidad del cuidado, y finalmente temas productivos, ¿no? En función a eso, hemos formulado una diversidad de preguntas en el que hemos podido apreciar realmente aspectos que todavía no logramos que sean propuestas claras y concretas, ¿no? Soluciones para las grandes problemáticas que vivimos en este país. Estamos realmente viviendo una situación muy crítica económicamente hablando, y en ese marco, por supuesto, en parte de esta agenda que lo hemos construido, estamos proponiendo que tengamos y que caminemos hacia una economía justa y una sociedad del cuidado, ¿no? Que son las dos temáticas tan fuertes. Cuando hablamos nosotras de economía, en este caso justa, estamos planteando no solamente que haya acceso, por ejemplo, al empleo, a que se pueda acortar las brechas salariales, ¿no? Tiene que ver mucho más cuando hablamos de una economía con justicia, en este caso, ¿no? Y estamos planteando, por supuesto, que la economía de un país debería servir para mejorar las condiciones de vida de todas las personas, ¿no? De hombres y mujeres. Estamos hablando de una economía en que la vida es lo central, ¿no es cierto? Y que, por supuesto, a partir de eso también se pueda, de alguna forma, promover una posibilidad de una autonomía de las mujeres en el ámbito económico, ¿no? Pero al mismo tiempo también una economía justa y una sociedad del cuidado también implica que todo el trabajo del cuidado, tanto a los niños, a las niñas, a las personas con discapacidad, que ha estado históricamente recargado en las espaldas de las mujeres, también se pueda democratizar, también se pueda compartir y redistribuir, no solamente en la familia, sino también que asuma su parte el Estado, que asuma también la parte, por ejemplo, del empresariado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, estamos planteando de pronto cambios en las estructuras económicas de nuestro país, ¿no? Cuando planteamos, porque en este momento la economía que tenemos en nuestro país realmente no ha logrado eso, ¿no? Es decir, que tengan todas las personas la posibilidad de mejorar su vida
de tener los ingresos, de tener una vida digna. Finalmente hablamos de eso, ¿no? Entonces, eso es un aspecto central. Hemos visto en cuanto a las propuestas que no hay propuestas claras, sino de pronto ver que no se quita este modelo y se viene otro, pero no hay propuestas más allá, digamos, ¿no? Entonces, consideramos que todavía están débiles. En relación a temas de empleabilidad, que ese es el otro, digamos, uno de los más grandes temas, las organizaciones políticas se han centrado de pronto en focalizar, sí, hay propuestas que tienen que ver con mayor acceso a empleos, a generar empleos para las mujeres, a poder acortar las brechas salariales, ¿no? Pero de pronto nosotras hemos visto también en el balance determinadas ausencias que tienen que ver fundamentalmente en relación a todo lo que implica, por ejemplo, las reformas a la ley del trabajo. No estamos reconocidas, ¿no?, las mujeres, es decir, tenemos además, es una ley antiquísima que no se enmarca en la nueva constitución política del Estado, y efectivamente, y ahí vemos por supuesto que estamos ausentes, ¿no? Y eso se debe cambiar. Por supuesto que se debe cambiar porque ¿quiénes sostienen pues la economía en nuestro país, ¿no? En tal crisis, las mujeres, es decir, la economía tiene rostro también de mujer, ¿no? Entonces consideramos que es un aspecto que sí se tiene que mejorar, tiene que mejorarse todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con la seguridad social a corto, a mediano, a largo plazo. Tiene que ver, por supuesto, con mejores condiciones, el hecho de la protección laboral. Las mujeres en cualquier ámbito y en el ámbito económico fundamentalmente también viven situaciones de violencia laboral, acoso sexual, etcétera, ¿no? Entonces, ese es un aspecto que sí es importante también focalizar, entre otros temas que han sido dados. Cuando ustedes escuchaban ayer la participación de los representantes de las diferentes fuerzas políticas al momento de justamente leer los programas de gobierno, ¿se encontraron, por ejemplo, con algunas posiciones que significarían un retroceso si eventualmente llegan a ser gobierno? Claro que sí. Y consideramos ya en el punto especialmente de todo lo que implica uno de los grandes temas que consideramos es una apuesta política, ¿no?, que tenemos que transformar, es un desafío muy grande, que tiene que ver con la corresponsabilidad social y pública del cuidado, ¿no? Y sí, hemos tenido discursos muy retrógradas, discursos que se han quedado, que no han permeado de pronto a todos los cambios que estamos viviendo, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tipo de propuestas o discursos? El hecho de que, por ejemplo, no hay propuestas concretas, más cuando hablamos de corresponsabilidad del cuidado, más que de pronto decir, bueno, se va a fortalecer los servicios en relación a espacios, por ejemplo, infantiles, ¿no? Sin embargo, no es eso, ¿no? Y los grandes desafíos consideramos desde el movimiento de Juntas Hacemos Historia, el hecho de que se pueda transformar la cultura que todavía es machista y patriarcal, en el sentido que todavía el rol, por ejemplo, del cuidado está a cargo de las mujeres. Entonces, tenemos el cuidado del hogar, de los hijos. De los hijos, de las hijas, todo lo que tiene que ver con las tareas domésticas, se piensa todavía que es exclusiva responsabilidad de las mujeres. Entonces hemos visto que eso es un nudo. Y que el hombre ayuda. Que el hombre además ayuda, pero que las mujeres, y claro, ahí se ha podido apreciar pues discursos que se felicita, digamos, que lo hagan bien las mujeres este trabajo del cuidado. O sea, digamos, alguno de los representantes sí, ayer decía, gracias por cocinar tan rico, más o menos. Gracias, exactamente. Decía, bueno, reconocemos que lo hacen muy bien las mujeres, que cocinan muy bien, que nos atienden muy bien, ¿no? Eso es más bien, de pronto, es una expresión de una cultura que también es más bien un reflejo de lo que está pasando en nuestra sociedad, ¿no? En parte de nuestra sociedad, diríamos, ¿no? Porque consideramos que sí estamos cambiando de a poco, pero todavía se piensa que la cocina, que la casa, el hogar es de las mujeres. Y el ámbito público, el caso político, por ejemplo, de los hombres, ¿no? Entonces, esta diferenciación, esta división del trabajo que nosotros denominamos trabajo sexual, todavía persiste en nuestra cultura, en nuestras prácticas, en nuestras ideas, en nuestros pensamientos, y que consideramos que es importante transformar. ¿Transformar hacia dónde? Hacia una democratización de este trabajo entre hombres y mujeres, en las familias, pero también con el Estado, con el sector público, con el empresariado. Es decir, cómo este trabajo que ha sido invisibilizado, no es valorado, no se cuantifica, por ejemplo, en las cuentas nacionales, cuánto realmente las mujeres aportamos
para todo lo que es la reproducción social de un país. Realmente es un trabajo muy valioso, pero que no se cuantifica y se obviamente invisibiliza. Entonces, consideramos que aquí hay un gran desafío por parte del partido que vaya, del partido que vaya a ser gobierno, vaya a ser electo. Realmente es un nudo que de alguna forma no permite al grueso de la población, a la mitad de las mujeres, poder desarrollarse, desempeñarse de la mejor forma posible en el ámbito político, por ejemplo, ¿no? En el ámbito económico. El hecho de que tú puedas, una mujer invierte su tiempo para el tema del cuidado, les restringe, le limita el hecho de poder trabajar y tener mejores ingresos de pronto, mayores ingresos, ¿no? O en el tema político, mientras los hombres están muy bien en la política, las mujeres también están pensando en recoger a sus hijos de la escuela, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto es un nudo muy importante desde el movimiento de mujeres que es importante transformar y es una de las demandas, una de las prioridades que nosotras hemos identificado en nuestra agenda país. Si bien hemos ahora más o menos hablado respecto a los retrocesos que significarían en algunos casos en lo poco que se ha avanzado en tema de agenda de despatriarcalización, en agenda con visión de enfoque de género, ¿hay, diríamos, esperanza en algunas candidaturas, en algunas fuerzas políticas? ¿Encontraron realmente una buena predisposición? Hemos podido analizar, como te decía, los programas de gobierno y también todo lo que han podido expresar y exponer sus propuestas. Y creo que sí, en este ámbito concreto de lo que estoy mencionando, que si bien hay de pronto partidos totalmente que no están, digamos, en la óptica de la constitución política del Estado, porque es clara la constitución política del Estado de poder garantizar, el Estado tiene que garantizar los derechos humanos, incluidos los derechos económicos, ¿no? Incluido el reconocimiento del trabajo, del cuidado. Y en esa perspectiva también hemos visto algunas organizaciones políticas que plantean, por ejemplo, un sistema integral de cuidados, y es un aspecto, un avance muy importante que hemos podido apreciar, que ha estado ausente, por ejemplo, en el último proceso electoral del 2020, si bien mencionaban bien concreto, por ejemplo, fortalecer los servicios, lo que hemos podido apreciar de estas organizaciones, un par de organizaciones políticas, van un poco más allá, ¿no? Logran plantear un poco el enfoque, este enfoque que se requiere y que consideramos muy importante. Pero más allá de pronto haciendo un balance, realmente sí, evidentemente hay algunas organizaciones políticas en sus propuestas apuestan de pronto a un mayor fortalecimiento, por ejemplo, en el sentido de la autonomía económica, ¿no? Consideramos que la autonomía económica es fundamental. Cuando una mujer, hay políticas públicas que puede fortalecer y promover la autonomía económica. ¿Qué implica una autonomía económica? No solamente es trabajar, generar ingresos, sino implica también decidir, ¿no? Decidir sobre temas económicos y no depender de otras personas, no depender del mercado o del Estado. Pero eso también, cuando hablamos de una autonomía económica de las mujeres, nos permite realmente que estas mujeres inclusive puedan romper el ciclo de la violencia. Por eso es tan importante no solamente tener una mirada más integral de esta situación, ¿no? Si resolvemos, por ejemplo, el tema de cuidados de una mujer que tiene muchos hijos, tiene una instancia estatal donde puede llevar a sus hijos, va a tener mayores posibilidades de trabajar mayor cantidad de horas y de romper el ciclo de violencia. Si una mujer puede desarrollarse económicamente de tal manera, seguro que eso se replica e impacta en la economía de nuestro país. Entonces, esta integralidad, este enfoque de integralidad es muy importante verlo, ¿no? Porque muchas veces consideramos, ya son temas de mujeres, la violencia es un tema de mujer. Estos temas que estamos planteando son temas realmente estructurales que hacen a la vida de un país. La violencia que está relacionada con temas económicos es un problema para hombres y mujeres, para toda la sociedad. Entonces consideramos que esta concientización
estas reflexiones, este análisis, tenemos que hacerlo cotidianamente en la sociedad, con nuestras organizaciones, en nuestras casas, por supuesto con las organizaciones políticas, ¿no? Que todavía estamos viendo que tienen una mentalidad muy resistente a estos cambios, tiene todavía una mentalidad machista y patriarcal. Y, bueno, nada, pues, ahí hablamos mucho, por ejemplo, del tema de la política, tenemos muchas barreras, por ejemplo, ¿no? Entonces, consideramos que todavía las organizaciones políticas no están con una apertura mayor de pronto de transformar para una igualdad social, una igualdad económica, una igualdad de género. Consideramos que es muy importante, por supuesto, que invitamos al sistema político, a la sociedad en general, ¿no? Este trabajo que se ha realizado no va a terminar con estos dos foros, ni el de La Paz, ni el de Cochabamba. El siguiente foro, ¿cuándo es y qué tema se va a tocar? Yo solamente quisiera puntualizar el último, cuando tú mencionabas cuáles son otras ausencias. Hay una de otras ausencias que sí nos preocupa. No hemos tenido propuestas claras respecto, por ejemplo, a las mujeres productoras, ¿no? A la producción, en este caso, campesina, ¿no? Si bien hemos tenido foros respecto a todo lo que es el agropecuaria grande, al agronegocio, etcétera, etcétera, no tenemos propuestas focalizadas en relación, por ejemplo, a la agricultura familiar, que sabemos que ese es el sostén, que es el que nos va a asegurar la soberanía alimentaria. Esa es una de las grandes ausencias. Bueno, en relación a la consulta, sí, tenemos previsto 3 foros temáticos. La próxima semana vamos a tener en la ciudad de Santa Cruz, es el foro sobre justicia ambiental con justicia de género. Luego tenemos en la ciudad de Sucre, vamos a hablar sobre justicia, que ese es uno de los temas más nodales también, ¿no? Se reforma la justicia, cuáles son las propuestas, que va a ser en la ciudad de Sucre, y finalmente vamos a concluir con un ciclo con el Foro Nacional con candidatos a la vicepresidencia. Queremos agradecerle mucho, Lucía, a usted, a todo el equipo de la Coordinadora de la Mujer, a todas las instituciones que han trabajado en esta agenda país, y nosotros como medio de comunicación vamos a estar haciendo el seguimiento a cada uno de los foros y nuestro compromiso, además de trabajar también en esta agenda. Gracias, Muchas Lucía. gracias, ¿no? Valoramos muchísimo que los medios de comunicación estén también abiertos para que puedan difundir las propuestas, porque tenemos que contribuir al voto informado, tenemos que contribuir a profundizar la democracia en este país, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias a usted también. Lucía Vargas, responsable de incidencia política de la Coordinadora de la Mujer, a propósito de este foro Transformando Bolivia. Ayer se llevó a cabo el eje temático hacia una economía justa y una sociedad que cuida esto en Cochabamba. Ya nos anticipó que la siguiente semana estarán justamente en Santa Cruz hablando de medio ambiente y de qué manera se está viendo y proponiendo desde las fuerzas políticas que nos piden el voto resolver este tipo de temas. Nos vamos, que tengan un excelente fin de semana. El reencuentro con nosotros será el lunes. Ya vienen Marcas con lo mejor del deporte, anticipándose a la fiesta futbolera del Mundial de Clubes. Miriam Flori, Rafael Sempertegui y Ignacio ya están listos justamente para darles toda la información. Nos vemos, buen fin de semana.